Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Finanzas Inverso. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre qué activo compramos y cuándo lo compramos. Esto va a ser más enfocado a una visión más largoplacista, a una cartera más de largo plazo, más de 5 años, 10 años podría ser, o también podría ser una cartera de jubilación, pero como mínimo aproximadamente 3 años más o menos. No se olviden de darle like y dejar una suscripción si les gustó el video. Así que nada, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, primero que nada, para hacer el video en cuestión, preparé una presentación, que es la que están viendo, como para hacerlo un poco más didáctico y ver las distintas formas de cómo podemos comprar y cuándo podemos comprar un activo. El primer tópico del que vamos a hablar es la mentalidad y las finanzas personales, porque antes de armar nuestra cartera de largo plazo tendríamos que tener definido o estar trabajando en definir este tópico. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que el mercado siempre hace lo contrario a lo que piensa la mayoría. Nosotros, si vemos que hay un gran consenso dentro del mercado de que mucha gente piensa que va a pasar algo, que va a subir un activo, un índice, o va a bajar un índice, generalmente el mercado tiende a hacer lo contrario, la opinión contraria se llama. Bueno, como segundo ítem tenemos que la inversión es una maratón, no una carrera a 100 metros. Esto lo tenemos que ver como muy a largo plazo. Primero tenemos que tener resueltas varias cosas. Nuestra cartera de largo plazo es fundamental y mucha gente, por ejemplo, apenas empieza dentro de este mundo, se mete dentro de lo que es trading, utiliza mucho apalancamiento y no es el camino ese, sino que hay que aprender lo que son las bases primero y después irse formando poco a poco. Después, como tercer ítem, tenemos empezar a pensar en lo que es rendimientos anualizados, no en movimientos diarios. El tema de estar chequeando cada 20 minutos a ver si subió o bajó un activo, eso no lo tendríamos que hacer. Nosotros, si por ejemplo invertimos de acá a 5 años, a mí no me importa si Meta bajó un 2% en 20 minutos. O sea, yo lo tengo que ver muy a largo plazo. Después, por otro lado, el tiempo es el activo más valioso. Es algo que no se puede comprar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que estamos haciendo, por ejemplo, si nosotros armamos una cartera de largo plazo, vamos por el buen camino. No podemos fallar. O sea, yo si tengo una cartera de largo plazo a 10 años, si fallo, perdí 10 años. O sea, no es que perdí un tiempito nomás. O sea, tenemos que ser conscientes de que vamos por el buen camino. Por otro lado, tenemos que tener nuestras finanzas personales ordenadas. Mucha gente lo que utiliza antes de empezar a invertir son fondos de cobertura. Estos fondos de cobertura son 6 meses de nuestro sueldo. Y a partir de ahí, cuando tengamos estos 6 meses de nuestro sueldo en el fondo de cobertura, ahí podríamos empezar a invertir. Estos fondos de cobertura sería como para cubrir gastos inesperados. Por ejemplo, a mí se me rompe la heladera y lo ideal no sería vender Meta o Amazon que la tengo en pérdida, por ejemplo, y tengo que vender porque se me rompió la heladera para arreglarla. Bueno, como sexto ítem, tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder depender del Estado o del gobierno para nuestra jubilación. La jubilación cada vez es peor y como está armado el sistema va a seguir empeorando a medida que pasen los años. Así que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que depender de nosotros mismos y no vamos a poder contar con la ayuda del gobierno en ese sentido. Bueno, después como séptimo ítem tenemos que no importa cuándo empieces, sino que importa la constancia. Importa generar hábitos para, ya sea para ahorrar mes a mes, ya sea lo que podamos, ya sea $100, $200, el que puede más ahorra más. Pero bueno, no importa cuándo empezás, sino la constancia. Obviamente si, a ver, como siempre se dice, el mejor momento para empezar a invertir es ahora. Cuanto antes empieces va a ser mejor, pero bueno, el generar hábito te va a llevar más lejos todavía. Y después, por otro lado, tenemos que definir objetivos claros. Yo, por ejemplo, si armo una cuenta de largo plazo, tengo que definir para qué va a ser esa cuenta de largo plazo. No la puedo dejar por ahí para lo que sea, para el futuro, vamos a ver.
No, tenemos que definir si es para viajar, es para viajar. Si es para comprar un departamento en un futuro, buenísimo. Para nuestra jubilación, listo, ok. Bueno, hay que primero seguir un plan. Hay que armarnos una bitácora. Una bitácora es a donde se registran las compras y las ventas y decisiones que tome a la hora de invertir. Y en base a eso vamos a ir corrigiendo los errores con el tiempo. Ahora más adelante vamos a ver ejemplos de bitácoras y de registros de empresas para poder seguirlas. Después, por otro lado, tenemos que definir nuestro plazo de inversión. Si es a largo plazo, ¿cuánto va a ser? ¿De 5 a 10 años? Yo como recomendación diría que el mínimo sea de 2 a 4 años. De 5 a 10 años, jubilación, y bueno, hacer una proyección y un seguimiento año a año. Ver las rentabilidades anualizadas, no mes a mes. Y después, por otro lado, muchas veces más complicado que comprar es el definir una estrategia de salida. Yo el año pasado, por ejemplo, estuve utilizando como condición de salida la estrategia de 21% de rendimiento. Por ejemplo, yo compraba un activo como meta y si iba bajando a lo largo del tiempo, iba haciendo recompras en DCA y bueno, en el momento que tuviese un impulso, si llegaba a mi 21%, yo salía, o sea, tenía sí o sí esa condición de salida. Pero bueno, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de salida, pueden utilizar una salida, por ejemplo, si hay un cambio en los fundamentos de la empresa, si hay un exceso de valoración. Por ejemplo, yo compro Google, un activo como Google, y que se revalorizó como un 200% en un año, por ejemplo, voy a tener que tomar por lo menos ganancias parciales, pero eso lo tengo que tener definido. Bueno, pasamos a qué comprar, qué activo comprar. Primero que nada, generalmente nos va a convenir en una estrategia a largo plazo, nos va a convenir comprar empresas grandes y sólidas, que tengan market cap grande, capitalización de mercado grande, que no tengan deudas. Bueno, estas empresas generalmente cuando hacen recompra de acciones, generalmente es un buen indicio. Y bueno, después podemos hacer distintas diversificaciones por sectores. Tenemos empresas cíclicas en las cuales aprovechan lo que es el ciclo económico, las defensivas que siempre pase lo que pase van a traccionar, por ejemplo Coca-Cola, la cual pase lo que pase, si hay una recesión probablemente siga subiendo. Son muy lentas estas empresas, pero bueno, son empresas que cuando hay una gran caída son las que te bancan ese momento de caída. Y por otro lado, bueno, tecnológicas, que es lo que más predomina hoy en día. Y el objetivo, bueno, es tener pocas empresas que sean sólidas, con fundamentos claros y una volatilidad controlada. Ya si pasamos a empresas de menor capitalización, vamos a tener mucha más volatilidad. Y bueno, por otro lado, como comentábamos antes, lo ideal sería armarse una bitácora con las empresas que utilicemos. Estas serían las empresas en las que podríamos llegar a invertir. O sea, nosotros tenemos un listado y dependiendo el momento de mercado y cómo venga cada empresa, vamos a definir si es un buen momento o no como para entrar. Bueno, como para ver el tema de la diversificación por sectores, tenemos páginas como Finviz como para ayudarnos. A ver, vamos a verla por acá. En la cual vemos las distintas diversificaciones de sectores. Esta página se las voy a estar dejando en la descripción del video. Y podemos ver los distintos sectores. Por ejemplo, el sector tecnológico, Microsoft, Oracle, Palantir, etcétera, Nvidia. Bueno, el de semiconductores, las cíclicas que comentábamos, por ejemplo Amazon, Tesla, y después por otro lado estas son las defensivas, por ejemplo las empresas de Walmart, Costco, que son mayoristas, supermercados mayoristas, por ejemplo Costco, bueno, Walmart, el supermercado conocido. Las empresas de comunicación de servicios, que estas podrían tranquilamente calificar como tecnológicas también. Las financieras, por otro lado. Así que nada, bueno, esto se los voy a estar dejando en la descripción del video como para que lo tengan. Y después por otro lado, acá pasamos a lo que es 8 market cap.
es otra manera de ver la capitalización de mercado de las distintas empresas, a cuánto se valoriza cada empresa. Por ejemplo, acá tenemos distintos activos, como lo puede ser el oro, que está en su vía libre totalmente, pero bueno, tenemos otros activos como Bitcoin, por ejemplo, y todas las mayores empresas del mundo. Bueno, pasando a las 3 condiciones de compra, como primer condición puse que tenga un buen margen de seguridad. El margen de seguridad, como para verlo rápidamente y sin mucho problema, por ejemplo tenemos páginas como TradingView, que se utiliza bastante para el mundo de las inversiones, y podemos ver los objetivos de los analistas y generalmente se recomienda un margen de seguridad superior al 20%. A ver, por ejemplo, vamos a TradingView. Acá tenemos, por ejemplo, la acción de Nvidia. Bajamos y vemos la calificación de los analistas que recomiendan una fuerte compra en Nvidia. Bajó bastante. Bueno, no bajó tanto, pero bueno. Y como podemos ver, el objetivo, el valor intrínseco, lo que se denomina valor intrínseco, o sea, sería el valor justo de la acción, según los analistas, es de un $260 por acción. O sea que está un 41% subvaluada la empresa. Esto como primera condición ya hay un check. Después nos tenemos que fijar si la empresa tiene deuda a largo plazo o corto plazo y si está dando beneficios constantes. Y después, como tercer condición para comprar, esto te determina cuándo comprar, no el qué comprar, sino el cuándo comprar, el análisis técnico, que generalmente, bueno, se compran en retrocesos. Yo, como estrategia más simple, podemos usar la estrategia del DCA. Yo tengo un video hablando sobre el DCA, así que lo pueden pasar a ver. Bueno, después por otro lado, el tema de la gestión del capital y la liquidez es muy importante. Siempre tenemos que tener liquidez disponible. Otra cosa que no tenemos que hacer es entrar con todo el capital en una compra, sino que tenemos que dividir las recompras, como habíamos comentado, por ejemplo la estrategia del DCA, promediar en 2 o 3 recompras por lo menos, como para conservar liquidez en todo momento. Y esas recompras tratar de hacerlas espaciadas una de otra. Por ejemplo, si yo pongo mi primer compra y la segunda compra va a estar por lo menos un 20% abajo, un 20-25% abajo. No voy a comprar una acción apenas caiga un 5%, por ejemplo. Pero bueno, esto lo tenemos que ver según la volatilidad de la empresa. Y después, bueno, aprovechar la liquidez para aprovechar distintas caídas, como habíamos comentado, reducir nuestra ansiedad, porque generalmente cuando invertimos, ponemos el 100% de nuestro capital de una, obviamente si vemos números en rojos nos vamos a alterar, no nos va a ser agradable para la vista. Y bueno, hacer liquidez, tener liquidez para hacer renta fija con la liquidez que nos resta. Acá dentro de lo que es la renta fija tenemos distintas opciones. Podemos dejarlo en un broker que pague tasa por dejar los dólares líquidos. Hay varios brokers, creo que Wallbit te deja dejar la liquidez y que te pague interés. Interactive Broker también, por ejemplo. Después, por otro lado, bueno, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos también, que pagan un 3,5% anual. Sé que sí, que existen opciones como los bonos argentinos y las obligaciones negociables, pero bueno, yo no sé mucho de ese tema, así que no quiero recomendarlo ni meterme tanto en eso. O si no, bueno, directamente también podría ser staking cripto. Yo, por ejemplo, hago staking y me ingresan ingresos pasivos en Nexo. Me ingresa un 8% anual, que es una muy buena renta. Así que nada, bueno, acá tenemos distintas opciones y variantes. Y la liquidez, bueno, siempre va a depender de cómo y cuánto querramos invertir, pero bueno, yo generalmente dejo de liquidez por lo menos entre un 50 y un 30% restante en todo momento. O sea, trato de nunca pasarme
de un 60% invertido, por ejemplo. Siempre dejo por lo menos un 40% líquido. Y después, bueno, como conclusión, podemos decir que, bueno, en base a lo que armemos de nuestra bitácora y las elecciones de empresas que tengamos, vamos a tener por lo menos no más de 10 o 15 acciones, porque ya pasado de eso es indiferente el cambio que tengamos, el riesgo que tengamos, perdón. Y después, bueno, siempre nos va a convenir dejar mayor porcentaje en acciones a largo plazo. Por otro lado, también el hábito de invertir, como decíamos, esto es fundamental. La plata que podamos poner mes a mes va a hacer la diferencia a la larga. Y bueno, el mercado, como habíamos comentado, no siempre va a estar a tu favor y habría que bancarse las posiciones en negativo. Hay que trabajar en nuestra mentalidad como para, una vez que veamos una acción en negativo, no ponerse cabizbajo, y si nosotros confiamos en esa acción, le hicimos un buen análisis, a la larga seguramente nos va a terminar dando beneficios. Después, por otro lado, el no perder contra la inflación. Estados Unidos también tiene inflación, nosotros claramente lo tenemos clarísimo eso, pero Estados Unidos también tiene una inflación de un 3% anual aproximadamente, y poco a poco, año a año, se va desvalorizando los dólares que tengamos en billetes o abajo del colchón. Así que nada, primero, como primer método, no perder contra la inflación, y bueno, si se le puede ganar a la inflación, mejor todavía. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó el video, dejen like y suscríbanse. Probablemente nos veamos el domingo con un nuevo análisis semanal de lo que fue el mercado financiero en la semana. Así que nada, dejen un like, suscríbanse si les gustó el video y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.